Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 5 de febrero, es lunes y por supuesto una mañana intensa que se escribe en clave económica y en clave de geopolítica. Atención importante porque hoy hemos vuelto a conocer datos que toman el pulso a la segunda economía del mundo, datos que hablan de ese sector de servicios en China, el PMI de Caixin, que lo que ha arrojado esta mañana es una lectura inferior a lo previsto, crece menos la actividad del sector privado de esas empresas pequeñas y medianas que recoge el índice PMI 52,7, pero es crecimiento por encima de 50, aunque queda por debajo de lo esperado y del dato previo. Es, sin lugar a dudas, la referencia de esos datos, de esa encuesta de la actividad del sector privado y que es el preludio de lo que va a ser una jornada repleta de datos de PMI de servicios que, por supuesto, mirando a Europa, va a tener, entre otros, el protagonismo de Alemania y de España. Y, por supuesto, con permiso de los datos, tenemos también, sin lugar a dudas, lo que está siendo lo más importante cuando apenas han pasado unos días desde que escuchásemos a la Reserva Federal, a Jerome Powell la semana pasada, mantener los tipos de interés y alejar en el tiempo ese recorte de tipos más allá de marzo. Pues bien, ahora habla Jerome Powell en una entrevista en las últimas horas y lo que hemos visto precisamente es su mensaje de cómo la resiliencia de la economía americana, la fortaleza, le permite tomarse la decisión de recorte de tipos de interés con cautela. Son declaraciones al programa 60 Minutos, en el cual lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal es que el mayor temor del Banco Central de Estados Unidos es precipitarse, es recortar los tipos de interés demasiado pronto. Es, sin lugar a dudas, las declaraciones que centran la atención de los inversores y que escriben la parte más geoeconómica de la mañana, sin dejar de lado, por supuesto, lo que son los grandes asuntos que escriben la atención de la diplomacia internacional y de la geopolítica. Atención, porque la agenda del día hoy, sin lugar a dudas, destaca un nombre propio y es Putin. El presidente ruso se adentra en territorio de la OTAN, va a pisar suelo de la OTAN por primera vez desde que arrancase la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Putin va a visitar, se va a reunir con su aliado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en un encuentro que va a ser y captar uno de los grandes epicentros informativos, el encuentro que va a tener lugar en Sochi y en el que, según ya ha dicho el turco, se va a hablar sobre ese tratado de exportación del grano a través del Mar Negro y de la guerra en Ucrania. Asuntos claves, recordemos, un asunto, el de la exportación del grano, aquel acuerdo de cereales que saltaba por los aires después de que Rusia reclamase que no se cumplían, que no respondía a ninguno de sus intereses. Es, sin lugar a dudas, el asunto, la agenda del día que va a centrar la atención de los mercados, la atención internacional, al mismo tiempo que, por supuesto, esa nueva gira que emprende el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken va a visitar Oriente Medio, le va a llevar a Israel, a Egipto, a Arabia Saudí, en un momento en el que la gran preocupación de Washington gira en torno a la crisis humanitaria, la necesidad de llevar ayuda a los palestinos en Gaza y, por supuesto, con la gran preocupación de Estados Unidos en torno a Oriente Medio, importante porque lo que ha dicho la Casa Blanca es que Washington se prepara para nuevos ataques contra las milicias terroristas respaldadas por Irán. Es la declaración que pone sobre la mesa cómo, tras los últimos ataques que ha llevado a cabo lo que son los efectivos americanos y británicos en el Mar Rojo y contra distintos puntos de lo que ha sido grupos respaldados por Teherán en Irak y en Siria, sobre todo en represalia por aquel ataque mortal contra las tropas estadounidenses en Jordania, van a continuar una promesa que ha puesto sobre la mesa la Casa Blanca. Y, por supuesto, mirando a Irán clave, porque según
hemos conocido esta mañana en Financial Times, el gobierno de Teherán habría utilizado dos de los mayores bancos del Reino Unido, a Lloyds y a Santander UK, para evadir las sanciones. Habría utilizado ambas entidades para mover dinero encubiertamente por todo el mundo como parte de su plan para evadir las sanciones, respaldado, por tanto, por los servicios de inteligencia iraníes. Son los grandes epicentros informativos, junto con la promesa que se cuela en el escenario mientras sigue avanzando lo que es la lucha en las filas republicanas en Estados Unidos de cara a alcanzar la nominación para correr esas presidenciales frente a Joe Biden. Y en esa carrera importante lo que es el peso que está jugando y las declaraciones del expresidente Donald Trump, que sigue luchando por concurrir a esos comicios y después de haber señalado que es necesario que Estados Unidos vuelva a imponer aranceles a China, unos aranceles que deberían rondar el 60% o más, pero añadiendo que lo que descarta es una guerra comercial. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de esta mañana en un momento en el que los mercados, según están dibujando los futuros, anticipan un inicio de sesión con caídas mirando a la renta variable del viejo continente. Sin embargo, el epicentro informativo, sin lugar a dudas, nos hace mirar a un nombre propio y al suelo de la OTAN. Y el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, va a pisar suelo de la OTAN por primera vez desde que arrancase la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Putin va a visitar Turquía en lo que va a ser, sin lugar a dudas, ese primer viaje a un país OTAN desde la guerra y un encuentro que supone la primera entrada en ese suelo de la Alianza del Atlántico Norte. Es un viaje que se analiza en un momento en el que, desde que arrancase la guerra, Rusia ha ido forjando unos vínculos cada vez más cercanos al gobierno turco a medida que se han ido rompiendo y deteriorando las relaciones con quienes eran sus socios principales de la Unión Europea. Se espera que las conversaciones con el presidente turco, con Recep Tayyip Erdogan, se centren en energía y en la guerra en Ucrania. Reunión, por tanto, este lunes del presidente Putin con su homólogo Recep Tayyip Erdogan en la localidad de Sochi, y en el que, sin lugar a dudas, las grandes cuestiones también van a incluir, y así lo ha dicho el turco, el tratado de exportación de grano a través del Mar Negro y de la guerra en Ucrania. A su llegada al balneario de Sochi, Erdogan ha dicho que en ese entorno se va a realizar un anuncio muy importante sobre este acuerdo del que Moscú, recordemos, se retiraba el pasado verano, en julio, señalando que ese acuerdo de cereales del Mar Negro no respondía, no cumplía la parte que beneficiaba a Moscú. Unas novedades muy importantes para el mundo, según dice Recep Tayyip Erdogan, sobre todo, dice, para los países africanos en desarrollo, según ha apuntado Erdogan. Rusia, eso sí, señalamos que vuelve a esta cita en un momento en que no ha dejado de quejarse de que no se han eliminado los obstáculos para que pueda exportar alimentos y fertilizantes. Y mirando, sin lugar a dudas, a lo que ha sido y lo que es la guerra en Ucrania, clave las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que apunta de alguna manera a una crisis en el gobierno y en la cúpula militar de Ucrania. En una entrevista emitida este domingo, Zelensky ha anunciado que está considerando la posibilidad de sustituir a varios altos cargos y no solo del ejército. Dice que se trata de las personas que deben dirigir al país. Declaraciones a la televisión pública italiana RAI, cuando se le ha preguntado por lo que han sido las afirmaciones en torno a que estaría a punto de destituir al comandante del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny. Según Zelensky, el gobierno y el país, como el ejército, necesitan un reajuste, y se refiere así a la sustitución de una serie de dirigentes estatales, no solo en el ámbito militar, y reconocía que está reflexionando sobre esos posibles reemplazos y que asegura que es una cuestión para toda la cúpula del país. Clave, sin lugar a dudas, lo que sucede en torno a la guerra en Ucrania, en un momento en que no pierde ni el más mínimo interés lo que está siendo el conflicto en Oriente Medio, que se sitúa
y va elevando peso en lo que está siendo la gran preocupación a nivel internacional de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, parte de gira a Oriente Medio, una gira donde las cuestiones humanitarias son prioritarias, según ha señalado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Blinken pone rumbo a una gira intensa que le va a llevar a Israel, Egipto, Qatar, Arabia Saudí y Cisjordania en esta semana. Una de las principales prioridades de Blinken en esta gira va a ser conseguir ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza, que se encuentran en una situación desesperada, según el análisis además de Naciones Unidas, tras meses de ofensiva militar desde que Israel sufriera los ataques el pasado 7 de octubre por parte de Hamas. Washington cree que resulta vital lograr un acuerdo para liberar a los rehenes que Hamas tomó durante su ataque, incluidos los estadounidenses, al mismo tiempo que, según ha subrayado Sullivan, se necesita una pausa humanitaria que acompañe esa tregua y alto el fuego. Y sin lugar a dudas, en medio de lo que es la tensión en Oriente Medio y el temor a una escalada del conflicto, una conflagración regional, lo que sucede en el Mar Rojo y lo que sucede en torno a esas milicias que cuentan con gran respaldo de Irán, están siendo uno de los grandes protagonistas y catalizadores en la zona. Estados Unidos, ya lo ha dicho, tiene la intención de continuar lanzando más ataques contra los grupos respaldados por Irán en esta zona del mundo, en Oriente Medio. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha reiterado el mensaje que tras los ataques lanzados contra las facciones alineadas con Teherán en Irak y Siria y Yemen, durante los 2 últimos días, Estados Unidos va a continuar respondiendo a lo que han sido los ataques contra sus tropas. Estados Unidos y Gran Bretaña, recordemos, han protagonizado ataques contra 36 objetivos hutíes en Yemen, apenas días después de que el ejército estadounidense atacase a los grupos respaldados por Teherán en Irak y Siria, en represalia por el ataque que sufrieron mortal sus tropas estadounidenses en Jordania. Los grupos respaldados por Teherán, que han declarado su apoyo a los palestinos, como los hutíes en Yemen, y que entraban en medio de lo que era la guerra entre Israel y Hamas el pasado mes de noviembre, a protagonizar ataques sobre el Mar Rojo, bloqueando el tráfico marítimo, el comercio mundial y después atacando lo que son objetivos de las tropas estadounidenses. Hasta ahora, entre tanto, Irán ha evitado cualquier papel directo de entrar en el conflicto y, según los propios Estados Unidos, no ve ningún interés por parte de Teherán en tener un ataque directo contra Estados Unidos. Y mirando a Irán, importante porque el gobierno de Teherán habría utilizado las cuentas de Lloyds y del Santander UCA para evadir las sanciones. El gobierno de Teherán habría utilizado así a 2 de los mayores bancos británicos para mover dinero de manera encubierta en todo el mundo como parte de un vasto plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán. Según los documentos a los que ha tenido acceso Financial Times, Lloyds y Santander UCA proporcionaron cuentas a empresas pantalla británicas, propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede cerca en el Palacio de Buckingham, según recoge el diario británico. La Petrochemical Commercial Company, controlada por el Estado, era parte de una red a la que Estados Unidos acusa de haber recaudado cientos de millones de dólares para las fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusa para recaudar dinero para las milicias iraníes. Importante, mirando lo que es la crónica de la geopolítica y de lo que es la diplomacia internacional, con las declaraciones de quien está dispuesto a volver a estar en la batalla frente a Joe Biden por hacerse de nuevo con el asiento en el Salón Oval en la Casa Blanca. Donald Trump dice que Estados Unidos tiene que imponer aranceles a China, aunque niega que su intención sea desatar una guerra comercial si vuelve a la Casa Blanca. El candidato presidencial republicano, aún inmerso en esas primarias, ha señalado que esta medida se adoptará si es elegido el próximo mes de noviembre y que esos aranceles podrían superar el 60%. En una entrevista emitida el domingo con el programa de Fox News, Sunday Morning Features, Trump ha puesto sobre la mesa esa posibilidad y la necesidad de imponer nuevos aranceles
frente al gran rival de la segunda economía del mundo. Trump, recordemos, impuso aranceles a los productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares en 2018 y 2019, en lo que suponía una batalla comercial entre las dos mayores economías del mundo. El gobierno de Biden mantuvo al llegar al poder los aranceles e incluso añadía nuevas restricciones que prohíben, se lo venimos contando en Negocios Televisión, exportación de semiconductores avanzados para limitar el acceso a la tecnología de máximo desarrollo al gobierno de China para evitar que llegue al desarrollo militar. También exportaciones prohibidas sobre equipos para fabricarlos y siempre alegando motivos de seguridad nacional. El representante comercial estadounidense está llevando a cabo una revisión de los aranceles y en ese contexto Trump asegura que se necesitan los aranceles, descartando una batalla comercial. Y por supuesto, como les decíamos al inicio de esta mañana, importante esta mañana, lo que estamos viendo en cuanto a los datos macroeconómicos, China, con ese dato de PMI de servicios que crece menos de lo es previsto, 52,7 es territorio de crecimiento económico, pero por debajo del 53 esperado. El mercado de valores de China ha sufrido así una liquidación prolongada en medio de una desaceleración del sector inmobiliario del país y en medio de las dudas sobre lo que está siendo las tensiones geopolíticas y la recuperación económica. Es un contexto en el que, como les venimos contando esta mañana, se escribe la crónica de los datos macroeconómicos y en un momento en el que, como el sector servicios, y hoy estamos viendo lo que está haciendo en el que el dato queda por debajo de lo esperado. Importante, por supuesto, las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Ha ofrecido una entrevista en las últimas horas en la que ha señalado que cree que la fortaleza de la economía americana permite a la Reserva Federal ser cuidadosa a la hora de tomar los recortes de tipos de interés. Declaraciones que ha puesto sobre la mesa en una entrevista en el programa 60 Minutos de la CBS News y en el que llega apenas unos días después de que mantuviera los tipos de interés en esa horquilla del 5,25, 5,5% y alejase la posibilidad de un recorte de tipos en el mes de marzo, apuntando que lo que se quiere es no que la inflación toque el 2%, sino que sea sostenida en el 2%. Dice Powell que la mayor preocupación de la Reserva Federal es precipitarse a la hora de decidir el pivote, un recorte de tipos de interés y que pueda desencadenar unos nuevos problemas en materia inflacionaria. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.